Dios les bendiga. Una vez más me encuentro aquí con ustedes, dándole la gloria y la honra al que todo se lo merece, que es ese Dios maravilloso, que está siempre con nosotros en todo momento. El Salmo 100 es un salmo que me llama mucho la atención porque habla de la importancia de la alabanza, la importancia de lo que es entrar por las puertas con alabanza. Y empieza diciendo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con alabanza, reconociendo que Jehová es Dios. Es un salmo, yo diría, de recorders, por llamarlo así, como recordándonos lo que a Dios le agrada, ya que muchos y a todos sé que nos ha pasado que hay momentos en que no queremos cantar, en que hay momentos en que de pronto no hay esa fuerza para orar, para buscar de Dios, para acercarnos a Él. Y es allí donde el Señor nos quiere como hacer una invitación, recordarnos lo que a Él le agrada. Y créame que en verdad esa palabra hace mucha mella en nuestras vidas, se vuelve muy eficaz, porque nosotros estamos de pronto en ese momento sin fuerzas, por muchas razones, pero leemos el Salmo y como que recibimos aliento, recibimos como ese aire que entra por nuestra nariz y empieza a refrescar todo nuestro ser y empieza como a llenar nuestra alma y se convierte como ese bálsamo donde nos llenamos de fuerza para seguir glorificando a nuestro Dios, para seguir tomados de la mano de nuestro Dios, para seguir adorándolo, para seguir glorificándolo, para seguir congregándonos, para seguir dando una palabra al necesitado, para seguir orando por nuestra familia, por nuestra vida, por las almas. Y he ahí la importancia de la palabra de Dios, he ahí la importancia de esos salmos tan maravillosos que en cierto momento fueron de inspiración para esos hombres que lo escribieron y que fueron como ese aliciente, fueron para ellos esa bendición. Y aún después de tantos años y siglos, sigue siendo eficaz para nuestras vidas. Y es porque la palabra de Dios es viva, dice la Biblia, que su palabra es viva. Y a veces uno lee la palabra de Dios y uno piensa que ahí termina todo, pero otro día la lee y tiene otro, o como otro mensaje, otro contexto para nosotros, otra reflexión, nos pone en otro nivel, dependiendo la necesidad que estemos pasando. Y es porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Es porque la palabra de Dios es esa agua que sacia nuestra sed. Por eso fue que Él le dijo a la samaritana: si
bebieres del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás. De pronto la samaritana pensará, bueno, ¿qué clase de agua será esta? Pero cuando tú empiezas a conocer a Dios y empiezas a tener una relación con Él, te vas a dar cuenta que es algo espiritual, es algo entre Dios y tú, es una intimidad entre tu alma y el Espíritu de Dios cuando se conectan. Empiezas tú a recibir esa agua que sacia tu sed, que llena tu alma, que ya no empiezas a ver ese problema así grandote, grandote, sino que se empieza a minimizar, porque tú empiezas a elevarte, a elevarte, a elevarte. Y recuerda que entre más alto lleguemos, entre más arriba estemos, cuando miramos hacia abajo, las cosas se van a ver más pequeñas. Y es lo que pasa cuando dejamos que Dios nos tome en sus manos. Es lo que pasa cuando dejamos que Dios nos lleve a ese nivel que Él quiere llevarnos. Empezamos a ver ese problema, esa dificultad diferente, ya no con esa angustia, con ese desespero de qué va a pasar, de qué voy a hacer, qué va a ser de mi vida, sino que empezamos a dejarnos caer en las manos de Dios y a dejar que Él lleve, lleve nuestra vida hacia donde Él quiere llevarnos. Y allí vamos a ver por fe las cosas desde la óptica que Dios mira las cosas. Entonces, esa palabra de Dios es ese espejo donde debemos vernos a diario. Es ese espejo donde tú y yo tenemos que mirar, porque allí vamos a encontrar salvación y vida eterna. Allí vas a tener fuerzas para orar por tus hijos. Allí vas a tener fuerzas para orar por tu familia. Allí vas a tener fuerzas para orar por un necesitado. Allí vas a tener fuerzas para orar por la persona que Dios necesita que tú en ese momento le ministres. Es en ese atrio. Por eso dice la palabra del Señor que ya no hay un impedimento para entrar al lugar santísimo, sino que ya ese velo fue rasgado cuando el Señor murió en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó en dos, demostrando que tú y yo tenemos acceso las 24 horas para entrar a su presencia, entrar por sus puertas con acción de gracia, agradeciéndole. ¿Por qué hay que agradecerle? Yo creo que si miramos, nos faltaría tiempo para enumerar las bendiciones. Como dice la canción, si pudiese contar tus bendiciones, Señor, el tiempo sería corto. Entonces, hoy quiero dejarte esa reflexión del Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando no puedas más, cuando no sientas que arrodíllate o abre la palabra de Dios y deja que esa palabra invada tu vida. Deja que esa palabra llene tu vida de paz y verás que vas a encontrar en Dios la respuesta. Me alegra mucho poder dirigirme a ti, a ustedes. Compartan estas reflexiones. Ahora más que nunca unámonos, como dice ese lema de nuestra denominación, raíz y linaje. Somos esa raíz porque estamos fundamentados de una manera poderosa en Dios.
y somos ese linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel, esas virtudes es de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un abrazo para todos los que van a escuchar esta reflexión. Nada, estamos orando por ustedes, por este país, por el mundo. Que Dios nos ayude, que Dios nos siga guardando. Por los que están en un hospital, por los que están en la casa, que Dios siga glorificándose poderosamente en la vida de todo aquel que le necesita, porque somos necesitados a diarios. Dios les bendiga.